Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Kiko. Encantada de estar aquí. En este día caluroso de julio, esto es una comodidad poder hacerlo desde la conferencia desde casa, tranquilamente y al fresquito. Sí que es verdad, lleva toda la razón. Y más en Sevilla. Más en Sevilla, con una ola de calor de 45 grados. Así es. Bueno, pues el tema que nos vas a traer hoy va a ser sobre los patrones familiares y los lazos kármicos. Así brevemente, la descripción sería los patrones de familia, cómo se transmiten por los antepasados y los heredamos a través de los tatarabuelos, los bisabuelos, abuelos, hasta si finalmente llegar a cada uno de nosotros, los hijos. Y el ADN kármico, cómo puede ser más liviano, más intenso y cómo se puede sobrellevar y de alguna manera pues comprender, ¿no? Darle una comprensión más profunda. Ponerle luz a nuestro árbol. Muy bien, pues a medida que vaya surgiendo preguntas De de los acuerdo. jugadores que están participando, yo te las iré transmitiendo y puedes ir tú Interactuando. interactuando y dirigiendo la conferencia. Muchas gracias, Carmen. Vale, de acuerdo. A ti, Kiko. Hasta ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen. Como bien ha dicho Kiko, vamos a hablar esta tarde de lo que son estos patrones que traemos con nuestro árbol, que todos son inconscientes. Por eso nuestra vida nos las va guiando este inconsciente familiar. Aparte que ya después más tarde os hablaré también de los otros dos inconscientes que también manejan nuestra vida. Y el darnos cuenta que conscientes somos prácticamente o llevamos nuestra vida conscientemente en un 5%. Lo que nos va a permitir la charla, lo que os voy a comentar esta tarde, es darnos cuenta precisamente de cómo vienen ciertos patrones que se repiten en nuestra vida o ciertas situaciones que vemos que de nuestros ancestros por generaciones se van transmitiendo de unas a otras. En primer lugar, lo que os voy a empezar un poco a explicar es qué es el árbol genealógico. Bueno, pues es una representación, nuestro árbol, gráfica, es ordenada y está estructurada de toda esa reconstrucción histórica que viene desde nuestros ancestros, lo que todo eso conforma una novela familiar. Este árbol, imaginaros, bueno, pues como un árbol con un tronco, con muchas ramas, agrupa con todas sus ramificaciones a todos los miembros del clan familiar, a todos los miembros de vuestro clan, incluidos a vosotros y a vuestros descendientes. ¿Cómo se agrupa en el árbol a nuestros familiares, nuestros ancestros y a nosotros mismos? Bueno, pues en el árbol se agrupa por su nombre, por su género, por la generación a la que pertenecen, si es la de los bisabuelos, abuelos o tatarabuelos, la nuestra, la de nuestros descendientes, todo se va poniendo en un orden. Los puestos que ocupan en la familia, si es el padre, la madre, los hijos, el abuelo, el tatarabuelo, todos los vamos colocando. También en el árbol se coloca las relaciones de pareja que se han establecido a lo largo de la vida. Pues si nuestro abuelo se casó una vez, dos veces, o tuvo alguna relación extramatrimonial, o varias, si tuvo hijos en esas relaciones, todo eso nos va a influir también a nosotros. Y nosotros también la tenemos que poner en nuestro caso para estudiarlas por esas fechas de nacimiento o de muerte con nuestros ancestros. También, bueno, las descendencias que se ha tenido, ya sea que esas personas hayan nacido o bien que haya sido aborto, tanto abortos espontáneos como abortos que se han hecho de una forma consciente, ¿de acuerdo? También hay que darle su lugar en el árbol. Y también se ordena por fecha de nacimiento y de muerte, si procede. Si el caso de ese ancestro ha fallecido, también se le coloca la fecha de muerte. Toda la información posible que podamos obtener para hacer lo que es el genograma, el árbol.
pues si por ejemplo ha habido suicidio, accidentes violentos, muertes bruscas, muertes jóvenes. También se puede observar en el árbol cuando en una familia, bueno, pues el primer hijo es abogado, el segundo es abogado, la siguiente generación, o como los primeros varones suelen tener siempre la misma profesión, ¿de acuerdo? Pues todos esos datos son importantes a la hora de crear nuestro árbol. Nos va a dar mucha luz y mucha información sobre esos antepasados y sobre nuestra vida misma, y de cómo todo eso, a través de este inconsciente familiar, ha ido pasando y pasa. Cada persona del clan, de este árbol nuestro, es un partícipe inconsciente de todos los conflictos y traumas no resueltos que ocurrieron en generaciones precedentes. La memoria de nuestro clan está presente en nosotros y se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra vida y también en nuestra evolución a lo largo de la vida. Conocer la información de nuestros antepasados nos lleva a comprender cómo interpretaron y sufrieron los traumas que les tocó vivir. Esos traumas que crearon luego una carga emocional que es la que va pasando de generación en generación a través de este inconsciente familiar. Y cómo, según se estudia en el árbol a través de las fechas de nacimiento, pues se ve cómo ese antepasado, ese ancestro, nos da ese legado para aquello que él en ese momento no supo gestionar de la forma más adecuada o no tuvo la ocasión o la oportunidad de hacerlo, como que nos da un relevo y si se nos presenta en la vida una situación parecida o similar, para que nosotros, por ejemplo, lo hagamos correctamente. También os voy a hablar ahora de lo que significa, de lo que os he estado diciendo, de este inconsciente familiar. El inconsciente, tenemos nuestro inconsciente personal, que se debe a todo aquello que ha ido sucediendo en nuestra vida, que por un motivo u otro hemos ido reprimiendo, olvidando o bloqueando, que desde ahí, como persona individual, también nos maneja. El inconsciente colectivo es el segundo inconsciente, que está integrado por los valores y símbolos comunes a un grupo, a una cultura y a un colectivo social. El psicólogo psiquiatra Carl Jung, que fue discípulo de Freud, ya fue el primero que dio a conocer o nos enseñó que existía este inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo también luego se demostró más tarde, hubo un experimento que se le llama el mono 100. En una isla, una serie de científicos, había varias islas aisladas, los monos comían una batata o patatas en lo que era cercano a la playa, ¿no? Entonces estos monos le enseñaron a una mona a lavar estas patatas en el agua en vez de que estuvieran llenas de tierra. Esta mona pues le enseñó a sus otros hermanos, a sus hijos, por imitación otros monos. Entonces, hasta que la mayoría de los monos que habitaban esa isla empezaron a lavar esas patatas antes de comerlas. En otras islas, era la misma especie de mono, cuando en esta isla primera llegó al número 100 más o menos, se creó la suficiente fuerza en ese inconsciente colectivo como para que otros monos de otras islas que no fueron enseñados les llegara esa información y de forma espontánea empezaran a lavar esas patatas y a comerlas. Esto quiere decir que hay un inconsciente colectivo, como si fuera una nube de energía de la cual todos nos nutrimos, nos llega una información. Y además esta información va por especie. La especie humana tenemos el nuestro propio, la de los monos, la de los pájaros, la de los delfines, va por especie este inconsciente. Entonces nosotros también nos nutrimos de ese inconsciente colectivo. Luego tenemos, ya referente a lo que es nuestro árbol, el inconsciente familiar, que es como una especie de inconsciente colectivo, pero a pequeña escala.
que comprende todos los mitos y memorias familiares que tenemos de lo que es nuestro árbol. En todo clan familiar se cuenta su propia historia y tiene sus propias creencias que conforman su novela familiar. El inconsciente familiar refuerza el sentido de pertenencia al grupo, a esa familia, y la identidad de sus individuos que está hecha sobre esa historia o esa novela familiar, de la cual todos son partícipes. El clan y, por tanto, el inconsciente familiar es conservador e inmovilista. ¿Por qué? Porque tiende a que el árbol no se pierda, no se difumine, sino que se conforme tal y como es, generación tras generación. Penaliza mucho las disidencias y los anhelos de libertad que tienen sus individuos, los que forman parte de él, así como el desarrollo de la conciencia de cualquiera de sus integrantes. De ahí que oímos hablar de la oveja negra en una familia, de lo que es el buscador, de lo que es el camino del héroe. Son individuos que en un momento dado deciden abandonar todas esas creencias, todo lo que el clan manda, porque son como decretos, y entonces necesita salir de ahí. Si un miembro del clan adopta conductas al margen de las contempladas y admitidas por el grupo, los otros integrantes pueden advertir en ellos signos de traición y como consecuencia se le condenará y se le rechazará y se lo hará pasar bastante mal. Es como un destierro, te desterramos de lo que es el árbol y búscate la vida, ¿de acuerdo? Por lo general, este buscador, esta persona que sale, es una persona con bastante fuerza, con bastante iniciativa, con una conciencia ampliada, que tiene una necesidad imperiosa ya de salir de esas normas estipuladas por ese clan, por ese árbol familiar. Ante el disidente, ante esta amenaza, deberá de optar entre dos cosas cuando se le plantea esta situación. Por un lado, si sigue en el clan, tendrá una identidad, una protección, una seguridad y un sentido de pertenencia al grupo. Si decide que no, su deseo de libertad se desarrollará al margen del grupo y quedará para el grupo como en el destierro, ¿vale? Luego tenemos lo que se llama la transmisión transgeneracional. ¿Cómo se transmite de generación en generación todas estas historias, mitos, emociones, traumas, todo lo que va aconteciendo a lo largo de la vida del árbol? Estos mitos, estas creencias y estas fantasías, todas son inconscientes y son compartidas por todos los miembros del clan. Esta transmisión incluye, por ejemplo, talentos y recursos individuales y familiares. Una familia donde ha habido grandes pintores o grandes músicos, por lo general son talentos que se van heredando, ¿de acuerdo? Son cosas positivas. Lo que pasa es que también a la vez se transmiten secretos y dificultades que en un momento dado no quedaron resueltos y hay que resolver. Cuando un acontecimiento doloroso no ha sido procesado psíquicamente o no se ha podido realizar el duelo correspondiente, se transmitirá inconscientemente a las siguientes generaciones, dando lugar a estas cargas emocionales que van a perturbar la tranquilidad dentro del clan familiar. En todo trauma, en todo acontecimiento de este tipo que ocurre, hay primero un conflicto programante. Representa el primer golpe, aquello que es inesperado, el impacto, lo traumático. Y lo que ocurre es que no hay una capacidad por parte del individuo o individuos que sufren ese primer conflicto programante, ese primer detonante, no saben cómo, no lo pueden asimilar, no saben cómo gestionarlo.
Entonces, este suceso, como ha sido traumático, inesperado y muy fuerte, da lugar al silencio, a la vergüenza y al secreto. Se oculta. Y queda un duelo pendiente, porque no se mira, no se gestiona. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se inserta en este inconsciente familiar, creando una pesada carga emocional. Cuando esto ocurre, se pone en marcha la transmisión transgeneracional de esa memoria, buscando sucesivas oportunidades para comprender ese hecho y solucionarlo. Cuando uno o varios descendientes sufren, somatizan o expresan en sus vidas y en su salud la carga emocional de aquel suceso traumático que no quedó resuelto, se trata de un conflicto detonante o desencadenante. En virtud de los vínculos transgeneracionales, por fechas de nacimiento y muerte, que es el que nos da los vínculos entre los distintos miembros del clan, del árbol, y de las lealtades inconscientes, cada vez que un descendiente del clan enfrenta en su vida de una forma intensa y dolorosa situaciones emocionalmente similares a la que ese antepasado sufrió, volverán otra vez ese trauma inconcluso, volverán otra vez todas esas mismas sensaciones y todas esas mismas emociones, porque el inconsciente está en un eterno presente. Para el inconsciente no existe pasado, presente ni futuro. Es como si ese hecho traumático estuviera ocurriendo de nuevo en ese momento. El que ocurrió, que fue el que detonó el programa. ¿Cómo se ven afectadas las generaciones? Bueno, hay una primera generación donde ocurre este trauma, este suceso traumático, y esta primera generación es la generación de lo indecible. Es la que vive en su propia carne el trauma. Ahora luego os voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Esta primera generación se ve desbordada psicológicamente por lo dramático y por lo inesperado de ese trauma. Para este suceso, sus miembros son incapaces de llevar a cabo el duelo de lo que ha pasado de una forma tan traumática y de poner palabras a lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué se hace? No se habla del suceso, se queda como un secreto, no se mira, simplemente se sigue para adelante y no se habla. Tampoco se le habla a la generación siguiente para evitarles el dolor que sufrió esa primera generación. La segunda generación sería lo indecible pasa a ser lo innombrable. Esa segunda generación son los hijos de la que sufrió el trauma. A esta generación segunda le llega muy poca información, le llega situaciones en las que ve a los miembros de la familia expresar unas emociones que no tiene sentido de por qué, o bien lo explican de una forma carentes de emoción, como que no saben cómo explicarlo y no se le da ningún sentido o ninguna credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestra segunda generación? Que perciben poca información verbal y cargada también de extraños silencios, cargado de unas emociones que no sabe nadie por qué. En todo caso, la información que les llega es muy insuficiente para elaborar la propia representación verbal y mental del hecho que ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Que estos silencios de los padres genera, que es la primera generación, genera en la segunda, que son los hijos, desconfianza en las relaciones humanas. Eso es una de las consecuencias de no hablar, de no comunicar el hecho ese traumático que ha quedado en la familia como un secreto, como algo que no se toca, como algo que no se mira ni se habla. La tercera generación, que ya serían los nietos, lo indecible pasa a ser lo impensable, porque aquí ya sí que no les llega ninguna información, está desconectada totalmente de ese suceso que pasó, carece información, como os he dicho, y
se aprenden unos comportamientos emocionales muy complejos a través de padres y abuelos. Y en esta lejanía lo que surge es una profunda incomprensión. Y esto es lo que explica en la tercera generación un alto nivel de fobias y de obsesiones. Ellos están sintiendo algo que no saben por qué lo están sintiendo, porque no tienen una información consciente de aquellos hechos que ocurrieron en esa primera generación de ese abuelo o de esa abuela. Aquí en la tercera es donde más se manifiesta. Luego, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso que os iba a comentar, para que lo vierais un poco más claro. Este es un caso, es real. Bueno, pues imaginaros en los años 40, una chica trabajadora, joven, que se daba, imagino que mucho en aquella época, y el terrateniente de lo que es la finca, el sitio donde trabajaba, bueno, pues tiene una relación con esta persona. Se queda embarazada. La persona que la deja embarazada desaparece porque tiene su vida, y ahora esta chica, y en esa edad y en ese tiempo, en un pueblo, pues llega con ese embarazo. Ese sería el trauma, el detonante, el efecto, el programante. ¿Qué es lo que ocurre en la primera generación donde ha ocurrido eso? No son capaces de digerirlo, de afrontarlo, de contarlo, y queda como ese secreto. La segunda generación incluye al hijo de esa persona que ha tenido ese trauma en la primera. A esa segunda se le da muy poca información de lo que ocurrió, de cómo ocurrió, y apenas se habla. Si pregunta, pues seguramente, pues vamos, en este caso no era contestada, no había respuesta. Todavía se sigue más con ese secreto. Y la tercera generación, que serían los nietos, ¿qué es lo que ocurre? Pues son este tipo de personas inseguras, no confían en las relaciones sociales, no confían en el otro. Este es un caso, y en otro caso de que se hizo constelaciones familiares, que lo que se tratan es este tipo de cosas también, se vio, bueno, que era una familia en donde el padre, el abuelo, que era hijo, por ejemplo, el mismo caso, ¿no? Hijo o era nieto ya de esta persona que también, en este caso, se quedó embarazada de este otro hombre que llegaba con poder, que abusó de ella, pues cuando esta persona, el nieto, llegaba a su casa, a su familia, personas, por ejemplo, la novia del hijo o el amigo de la hija, no cierran, no dejan pasar a nadie. Por ejemplo, la nuera no sabe por qué, no ha hecho nada, pero no es aceptada. Es una desconfianza total y absoluta. Por mucho que se esfuerce, este hombre está dominado por ese inconsciente, por ese trauma que hace 2 generaciones anteriores tuvo lugar. Y entonces ya lo que integra es que todo el que viene de fuera viene a hacer daño al clan, viene a hacer daño a la familia. Y ahí no sé si podéis ver identificados algunos en el que llegáis a una familia, bueno, aparentemente normal, claro, pero luego en sí, en el fondo, nunca os sentís totalmente aceptados dentro de esa familia, ya seáis marido de, pareja de o mujer de. No hay nada que haga creer o ver o motivo para decir, bueno, ¿por qué no soy aceptada? ¿Por qué no lo siento? Pues seguramente unas cuantas generaciones atrás ha habido algo como lo que os acabo de contar, que ha creado todas esas desconfianzas. Y ni la propia persona que desconfía sabe por qué. Lo que pasa es que dentro de él hay una emoción fuerte de rechazo, una emoción fuerte de no entras y sobre todo desconfianza. Y entonces a esa persona le va a costar mucho o nunca se va a sentir integrada en esa nueva familia o entre amigos, porque está detrás este inconsciente, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo nos vinculamos? Os voy a explicar cómo nos vinculamos a lo que es el árbol, a lo que es el clan.
Bueno, pues nosotros hay tres, en nuestra vida hay tres momentos en los que, por los que todos pasamos, puertas que todos atravesamos una vez en la vida. La primera es el momento de la concepción. La concepción es un acto en ese mismo momento en que tenemos, o sea, nos sentimos ya integrados y somos recibidos por el árbol. Ya estamos ahí, en el clan. Por eso, cuando un bebé no llega a nacimiento o es abortado o aborta de forma espontánea, hay que darle su lugar en el árbol, hay que darle su sitio. Imaginaos que vosotros o cualquiera que me escucháis creéis que sois el primero o sois el tercero, y si preguntáis a vuestra madre y le decís, ¿cuántos hijos tuviste? ¿Hubo algún aborto que no has contado, que no sabemos? Y entonces, bueno, muchas veces dice, bueno, sí, tuve un aborto antes que tú, lo que pasa es que fue de poco tiempo y no lo conté. Pues es importante. Hay que darle a cada miembro su sitio, porque solo el hecho de, ser concebido ya te hace integrante de ese árbol, de ese clan. Y hay que darle su lugar. Y para la persona que a lo mejor creía que era el primero, pues no eres el primero, eres el segundo. Y entonces también te vas a sentir de otra forma, de un punto de vista energético y con otra seguridad que a lo mejor antes no sentías. La segunda puerta que todos abrimos es el momento del nacimiento. Aquí es determinante y es donde se establecen todos los vínculos transgeneracionales con otros miembros del clan, vivos o muertos. ¿Cómo se establecen estos vínculos? Pues el día que nacemos, tenemos que, para ver si tenemos vínculos con algún ancestro, por ejemplo, lo miramos con su fecha de nacimiento o con su fecha de muerte. Dependiendo sea una fecha, que ahora luego lo explicaré, o sea otra fecha, el vínculo será diferente. Luego también, en la tercera puerta, es la muerte o fallecimiento. Igual que cuando en el nacimiento, esto es como una carrera de relevo, recibimos el relevo, en el momento de la muerte damos el relevo. Elegimos a qué miembro de nuestro clan familiar, de nuestro árbol, le vamos a legar todo aquello que o esté por terminar, o si hemos tenido algún trauma o algún tipo de accidente, los elegimos. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante estos vínculos entre miembros de un clan. Por ejemplo, hablando de esto, os diré que el tema de las vinculaciones por fecha de nacimiento, si miramos bueno, puede ser un abuelo, un bisabuelo, o puede ser, bueno, con tu padre mismo, o con algún tío, o un tío abuelo, con cualquiera de nuestro clan, cualquier miembro. Si yo con mi fecha de nacimiento coincido por unos cálculos que se hacen con la fecha de nacimiento de mi abuelo, por ejemplo, yo soy doble de ese abuelo. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo muchas similitudes, tengo muchas cosas parecidas con ese abuelo, muchas cosas en común. O también puedo ser, él es mi maestro y yo soy su maestro, aprendemos los dos mutuamente. También cuando en vez de esa fecha de nacimiento es por fecha de muerte de ese abuelo, si yo estoy en vida, si cuando ese abuelo fallece yo estoy vivo, quiere decir, yo he nacido, quiere decir que yo voy a ser heredero universal de ese abuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo mismo que lo que ese abuelo le haya quedado por hacer, concluir, o si ha muerto joven, o de qué ha muerto, o qué enfermedades ha tenido, yo seguramente voy a tener cosas muy similares con ese abuelo. Si estoy vinculado con ese abuelo por fecha de fallecimiento y yo no he nacido y él murió antes que yo naciera, será yaciente, que todavía es un poco más de peso,
que en el caso del heredero universal, por ejemplo. Los dobles por nombre. Nunca debéis de ponerle el nombre de un antepasado, ni de un abuelo, ni de un... porque ahí ya lleva una carga. No lleva tanto como por fecha de nacimiento, pero ya hay una carga. Llamarse como tu abuela o como tu abuelo, como tu bisabuelo. Aquí antes hay mucho la costumbre del primer niño como papá, la 100 niña como mamá. Y después vamos cargándola con los nombres de los abuelos, de las abuelas. No, nombres de nadie, para que no cargue con nada de nadie, porque eso ya hace que se cargue con un inconsciente de esa persona, aunque sea en menor medida. Pero ya te cargas con ese inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, llegados aquí, lo que me gusta deciros es que cuando a lo largo de la vida enfrentamos situaciones emocionalmente similares a las que vivió el ancestro o los ancestros con los que estamos vinculados, que a él y a él, o a ella le causaron conflictos y traumas que no pudieron o no supieron resolver, el inconsciente familiar se activará en nosotros, creando las mismas sensaciones y las mismas reacciones que sufrieron y sintieron ellos cuando aquel trauma les ocurrió. Yo en consulta, una señora que me llegó preocupada por la relación de su hijo con su nuera, y en la que ella parecía la parte más dominante y él la parte más sumisa, y estaba muy preocupada, ¿no? Porque veía, bueno, como que lo tenía totalmente dominado, que lo veía con poca libertad. Hicimos el análisis transgeneracional con las fechas de nacimiento y muerte, y vimos que este hijo de ella era heredero universal de su abuela, de la madre de ella. Resulta que la madre de ella había sufrido, bueno, no maltrato, pero sí presión, vamos a decirle, psicológica, con un marido también dominante, digamos que la llevaba un poco asfixiada, que no la dejaba vivir como ella quería. Y lo que vimos claro fue que se estaba repitiendo la historia. ¿Para qué? Para que este nieto lo hiciera diferente. Si él es consciente, esta persona, de ese hecho, se dará cuenta que la relación o la forma en lo que lo está llevando no es la correcta. Su abuela pasó por lo mismo, no fue feliz, fue una vida de aguantarse, una vida de sobrellevar, y al final falleció, creo que falleció joven. Y bueno, un poco como darle el testigo a ese nieto para que si en una situación parecida le pasara, que no actuara como ella actuó, que actuara de forma diferente. Por ejemplo, es una de las consecuencias que tiene el análisis del transgeneracional, de tu árbol, del darte cuenta. También otro caso, que también ese lo vimos en un taller, un chico joven, él era heredero universal de una tía abuela que murió joven, ahogada en la playa, creo que fue, con 15 años. Aquello fue muy traumático. Pues él siempre tenía el pensamiento de forma inconsciente, algo que le llegaba: voy a hacer esto hoy porque mañana no sé si estaré aquí y podré hacerlo. Era un pensamiento recurrente, como una pulsión interior, claro, eso venía del inconsciente. Y ahí él se dio cuenta de dónde le venía eso, porque en realidad no era suyo, en su vida no había pasado nada espectacular o nada traumático que le hiciera actuar de esa manera, con esa pulsión, con ese impulso tan fuerte, le creaba ansiedad, incluso ansiedad de como no lo termine hoy, voy a, no sé, a no poder terminarlo pasado mañana. Realmente ahí lo que le estaba manejando era ese inconsciente colectivo que venía de esa tía que murió con 15 años ahogada, y realmente al otro día su vida se terminó y su vida se acabó. Dime, Carmen, ¿qué?
Nos preguntan en el chat si también esto se aplica para los niños adoptados. ¿Perdón? Si esto también se aplica en los niños adoptados. En los niños adoptados, cuando no sabes el árbol, Claro. ¿no? Sí. Claro, cuando no sabes el árbol de un niño adoptado es más difícil, pero claro que él tiene su propio árbol y él tiene su propia historia familiar. Pero lo que sí es una creencia mía personal, si este niño es adoptado por una nueva familia, si adopta o se le adopta en el nuevo árbol, a lo mejor va igual por ahí más la pregunta. Si en el nuevo árbol que digamos, le adopta, le puede llegar algo de ese inconsciente anterior, ¿no? De ese inconsciente del árbol que lo adopta, Claro. digamos. Y tiene vínculos Claro. con el nuevo árbol. Tiene vínculos ya con el nuevo árbol. Lo que ocurre que aquí los vínculos con el árbol serán más débiles porque yo lo que creo es que los vínculos verdaderos es con su árbol de origen, por fecha de nacimiento con sus propios abuelos, por fechas de muerte de sus propios antepasados, por hechos que ocurrieron en ese otro árbol. Yo creo que del segundo árbol no le afecta tanto como le puede afectar del primero, imagino. Vale. Una pregunta también que se suele hacer en los lazos kármicos es con el tema de los abortos. Con el tema Los abortos. sí, esa relación que hay entre, sobre todo, la madre y el feto que no llega a nacer, e incluso cuando la madre queda posteriormente embarazada, si hay una herencia kármica en el niño que viene posteriormente. Claro. Bueno, hay que diferenciar en el aborto espontáneo y el aborto provocado. El aborto espontáneo, bueno, ese ser, yo desde mi creencia, ese ser decidió encarnar en la madre que encarnó, porque esos son acuerdos sagrados que se hacen antes de nacer. Y bueno, sería que esa persona, esa madre, tendría que pasar por esa vivencia de perder de una forma espontánea ese hijo, y ese ser que habita ese cuerpo, ese hijo, era lo que tenía que vivir en ese momento, ¿de acuerdo? Luego, el aborto provocado, ahí sí se establecen lazos kármicos con el aborto provocado, porque ahí hay una vida que se ha cortado, una vida que venía con un proyecto y se ha cortado ese proyecto, y ahí sí hay un lazo kármico entre esa madre y ese hijo. Además, esa persona que le ocurre eso debe de trabajarlo y debe de quitar eso, porque si no le va a acompañar toda su vida. Luego, un útero donde ha habido una muerte, o sea, un aborto es un ser, un feto que ha fallecido, ¿no?, en un útero. Entonces, en ese útero ha quedado la energía o parte de la energía de ese aborto. ¿Eso cómo le influye al segundo hermano? Bueno, al hermano que va detrás. Si después de ese aborto espontáneo o del otro tipo de aborto llega otro ser a ese útero, ahí ha habido una muerte y va a recoger todo el proyecto de vida que tenía el ser anterior. Entonces, como si estuviera viviendo su vida más la vida del ser que habitó antes ese útero. Por eso es importante que hoy día se hace la limpieza energética del útero. Debe hacerse. Hombre, hay veces que es porque tú no te das ni cuenta a lo mejor que ha sido un aborto. ¿De acuerdo? Yo en mi caso, yo el primero sospechaba, pero luego en una constelación se vio que sí, que yo de poco tiempo lo había tenido. La prueba es que mi segundo hijo en la constelación se sentía como perdido, como que no tenía su sitio. Y en la vida real ha sido así. Le ha costado mucho coger su sitio, su línea, su vocación, le ha costado mucho. Todo va muy lento en él. Ya lo veo. Dime. ¿No te oigo, Kiko? Una pregunta Sí. sobre el tema del karma familiar en el trabajo. Cuando los hijos heredan a lo mejor el oficio del padre, imagínate
una familia donde un padre es guardia civil y todos sus descendientes van encaminados a trabajar en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo, digamos, se puede disolver ese vínculo, ese lazo? ¿Cómo lo trabajas tú en las terapias? Bueno, ese tipo de vínculo, primero tienes que ser consciente, tienes que salir del programa. Es lo que hablaba antes del buscador, del que tiene una ampliación de conciencia o un darse cuenta de que no quiere seguir la línea. Eso es lo primero. Lo segundo es querer quitarlo. ¿Cómo se suele quitar? Una vez que ya lo has hecho consciente. Yo, como lo hago en la consulta, son cartas de liberación del karma familiar. Es un acto de psicomagia, que las que yo utilizo es una que dio a conocer a Alejandro Jodorowsky, y entonces una carta de liberación de todo, de todo, de todo, de los patrones, del karma familiar, de deuda, incluso asesinatos, abortos, liberarte, por decir, ¿no? Un ejemplo, de un padre alcohólico, de una madre que te abandonó, entonces es una carta que hay un tipo carta, ¿no? Que tú copias, tú pones tu nombre, apellido, y esa carta la tienes que escribir 7 cartas de tu puño y letra, poniéndole toda la intención en un momento que estés tranquilo, que seas muy consciente, sintiéndolo. Muchas personas me han dicho incluso que les ha costado mucho escribir esa carta, mucho, porque hay tanto lo que se remueve ahí, y escribes una cada día, y cuando llegas al 7º día, las quemas todas y compras una maceta con una planta, y las cenizas las pones debajo de la tierra, debajo de la maceta. Lo que simboliza, por eso es un acto de psicomagia, lo que simboliza es que ya se ha quemado todo, que ya todo ha terminado, y da lugar a una nueva rama del árbol, una nueva rama limpia, de karma, de todo, eso que se debe, de todo eso que se quedó ahí pendiente, porque además todo lo de nuestros antepasados y de nosotros mismos influye sobre mucha gente. Yo, en mi caso, os voy a contar particularmente, yo tuve un bisabuelo que era prestamista en la época antes de la guerra, con la Segunda República, y yo sé que no fue demasiado bueno, que dejó a muchas personas sin casa, con sus hijos en la calle, y no tenía corazón. Y luego yo me he dado cuenta cómo eso en mi familia ha ido pasando de generación en generación, a través de un negocio, y por cosas que te vas dando cuenta y vas observando, ¿no? Cuando ya te haces muy consciente. Yo, menos mal que me salí, yo soy la oveja negra de mi familia, yo me salí del árbol. Y cuesta mucho vivir fuera del clavo. Carmen, tengo una pregunta del chat en Facebook en la Sí. que preguntan cuando una persona trae un karma familiar en el que tiene un choque cultural con el tema de la homosexualidad, ¿qué relación, qué trabajo es el que viene a hacer con la familia? O sea que él es homosexual y la familia no lo admite. ¿Cómo? Es que no te Cuando entiendo. hay un choque cultural con la familia, o ¿no? que no se acepta la homosexualidad, ¿qué trabajo es el qué lazo kármico es el que trae esta persona, desde tu punto de vista? Pueden ser muchas cosas. Puede ser una energía femenina de unas generaciones atrás que no fue reconocida, o que en esa época no fue aceptada y necesita manifestarse de alguna manera. Eso puede ser un motivo, el por qué ahora, digamos, en esta generación, a esa persona es homosexual y no es aceptada. Entonces puede ser eso, puede ser que en generaciones anteriores hubo el mismo caso, y esta persona pues ha venido
con la misión, entre comillas, o con ese legado de restaurar lo que es normalizar una persona que su orientación sexual sea diferente a lo que generaciones atrás, digamos, entre comillas, era lo normal. Una aceptación. Eso imagino que es lo que puede venir desde ese punto de vista a trabajar. Compensar una injusticia que de otra vida, Claro, claro, de alguna manera, ¿no? claro. Y poner de manifiesto, pues, que la sexualidad es Es simplemente una parte más de la personalidad. lo de, claro, una faceta de la personalidad y no tiene nada Claro, que ver con los órganos sexuales. no. El tema, la homosexualidad es algo psicológico, es parte de la personalidad. La persona no nace ya siendo... Hay muchos factores, desde el útero materno, pero fisiológicamente no hay nada que diga que una persona sea hetero, homo, bi, no. Eso es parte de la personalidad, En que esos se forma en casos, una de las... la mayoría de las veces el vínculo es muy fuerte con la madre, ¿no es así? Dice que a un homosexual preguntó a un psicólogo, ¿por qué soy homosexual? Y le contestó, pregúntale a mamá. Ajá. Es que ya desde el útero materno, ahí ya se crean los primeros programas y las primeras estructuras mentales. Y luego ya cuando nace es una evolución. El niño tiene diferentes fases hasta los 3 años, ¿no? Que va pasando y entonces, pues según en la fase que se va quedando o que va siendo más intensa o no evoluciona como tiene que ser, pues da un tipo de personalidad, da otro tipo y entre ellos se incluye lo que es la orientación sexual. Ujú. ¿De Muy bien. acuerdo? Sí. Bueno, pues nada, yo prácticamente ya también para finalizar, eh, solamente deciros que a través del conocimiento de nuestro propio árbol familiar podemos adquirir un nivel de conciencia superior desde donde nos podemos contemplar a nosotros mismos y vernos tal y como somos, sin trajes, sin ropajes ajenos. A raíz de esta ampliación de conciencia, nos hacemos cargo de nosotros mismos y nos hacemos más responsables, conscientes de nuestro camino. Y así termino en lo que yo creo de que nos puede ayudar, lo que es el conocimiento y traer a la conciencia este inconsciente familiar. Ujú. ¿De acuerdo? Yo como última pregunta, Carmen, ¿cuáles son las Dime. terapias adecuadas y los talleres que tú recomiendas para trabajar el transgeneracional y los karmas familiares? Bueno, pues concretamente hay un taller que ya lo hemos impartido ahí en tu centro muchas veces, que es la biodescodificación y transmisión del generacional, que es el análisis del árbol, y se enseña cómo por estas fechas de nacimiento, cómo, cómo podemos ver toda la historia de nuestro árbol, quitar todo este karma, darnos cuenta de dónde nos vienen ciertos comportamientos de los que no somos conscientes, pero nos manejan. Y entonces sí, hay una forma en estos talleres de poder trabajarlo y también quitarlo. A nivel de consulta, pues de la misma manera. También vamos haciendo conscientes ciertos comportamientos que hacemos conscientes a través de este análisis en consulta también. ¿De acuerdo? Y ya depende de la necesidad de cada uno. Si quiere puntualmente mirarse, puede estar en consulta. Y si ya él quiere trabajarlo también para trabajarlo bien, para después desarrollarlo en sus consultas y sus terapias, o por simple también curiosidad, porque luego puede aplicarlo a toda su familia, a sus hijos, a toda situación que vea en su vida. La verdad que se descubren cosas muy interesantes. Y es un trabajo muy profundo y un trabajo que también necesita cierta dedicación
y también te descubre, bueno, te libera mucho, es también una liberación. Ujú. El darnos cuenta. Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen. Y nada, Nada, a ti siempre. seguiremos ofreciendo tus talleres, tus terapias y bueno, pues aquí tienes tu casa. Muy bien. Muchas gracias y gracias a todos por esta escucha y espero que os sirva y para un futuro y para un presente, sobre todo para un presente. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias a todos y a ti, Kiko. Encantada. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Venga, hasta ahora.